Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este programa. Te bendiré. Pastor, Dios le bendiga. Buenas. Buenas, pastora, bendiciones. Le damos muchas gracias a ese personal que nos está escuchando, que nos está viendo y que nos está permitiendo llegar de nuevamente a sus hogares y a sus corazones con este hermosísimo programa que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a tocar un tema y se llama ¿Cómo superar los perjuicios? Pero antes queremos darle un saludo a todos aquellos suscriptores, a todas aquellas personas que lo van a hacer, que ya lo han hecho, aquellos comentarios, aquellas personas que le han dado like. Gracias, gracias porque de verdad ha sido de gran apoyo para nosotros, para seguir con esa esperanza, con esas ganas de seguir fluyendo, llevando la palabra, porque sabemos que hay muchos hogares que también como el de ustedes lo están escuchando. Muchas gracias por toda la acogencia que nos han tenido. Para nosotros es un privilegio, ahora sí es para nosotros un privilegio, como no será para nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos trabajadores de Él, nosotros trabajamos con Él, nosotros estamos en la viña que Él nos dejó aquí sobre la faz de la tierra. Por eso, muchas gracias le estamos diciendo a todos ustedes y gracias por ese like, por ese me gusta, por esa maravilla que ustedes tienen para con este programa. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el tema que se llama ¿Cómo superar los perjuicios? Sabemos que hemos pasado por ciertas situaciones de la cual nos han perjudicado en ciertos momentos, ciertas situaciones que hemos tenido que afrontar, pero también hemos recibido agravios, pérdidas, deterioro. Son cosas que para nosotros han sido duras, pero tenemos que afrontarlas porque en realidad Dios también nos da la fuerza y la valentía para poder superar esta clase de situaciones. Y la vamos hoy a ver a la luz de la Biblia, como el quebrantamiento. Sabemos que aquellas personas tienen un efecto negativo, pastor. Cuando nosotros estamos hablando de perjuicios, superando los perjuicios, es porque nosotros tenemos que tener basados al perdón. Porque el perjuicio es una de las cosas que afectan las comunidades y afectan las partes físicas, espirituales y todo lo que se trata en la vida diaria del ser humano. Porque nosotros hay veces que nos pegamos de recordatorio de lo que me hicieron, de lo que viví. Entonces eso son cosas que tenemos que ir superando todos los días y pidiéndole a Dios para que nos dé inteligencia y sabiduría cómo la vamos a superar. Entonces vamos a leer a la luz de las escrituras en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con el que juzgáis, con medida con la que medéis, seréis medidos. Y que mira la paja que está en tu ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Pastor, vamos a detenernos aquí y a explicar un poco, porque hay algo interesante, y es que yo veo que mira lo que le dice el Señor, que no debemos de juzgar. Estamos leyendo a la luz de las escrituras para que no seamos juzgados, pero también nos dice, pastor, en esta otra que dice porque miras la paja del que está en el ojo de tu hermano, mas no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Esto es algo que de verdad lamentablemente, pero hay veces queremos solucionar los problemas de los demás. Queremos mirar los errores de los demás. Pero no miramos que nosotros también tenemos uno más grande. Aún el Señor lo mira como algo que dice que una viga. Entonces, al decirnos que miremos primero los errores de nosotros, en vez de mirar los de los demás, primero arreglemos nuestra casa para después arreglar la casa ajena. Pastor. Cuando nosotros estamos analizando este pasaje bíblico, y nos está hablando, no juzguéis para que no sea juzgado, porque nosotros no podemos condenar a nadie, porque aquí el tribunal que nos va a condenar a nosotros o que nos va a absolver a nosotros se llama el de Jesucristo. Porque aquí en la tierra no hacemos o sino hablar tonterías, porque yo no puedo juzgar a nadie, porque ¿con qué juicio lo voy a juzgar?
yo le puedo estar dañando la imagen con palabras a esa persona, más el juicio y esa parte de juzgar al ser humano se llama, eso le corresponde, se llama a Jesucristo. Por eso cuando dice que cuando nosotros estamos mirando la paja que tiene el hermano y no nos echamos a ver la viga que nos caiga del ojo de nosotros, hay veces que nosotros estamos condenando a la gente de afuera con cosas pequeñas, pero no nos damos cuenta los errores que nosotros llevamos, las cosas negativas que nosotros estamos haciendo delante de la presencia de Dios. Porque hay muy fácil nosotros decir, es que yo hago esto, es que yo no, pero es que el problema no es eso. ¿Cómo vamos a arreglarle la casa al vecino si la mía está totalmente colapsada? Nosotros tenemos que arreglar nuestra propia casa, que es nuestro propio cuerpo. Ese es cuando el Señor Jesucristo decía que el templo era derribado, pero él decía era el templo de él han demorado el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de la casa, nosotros tenemos que estar hablando de la casa del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Si yo verdaderamente estoy desordenadamente, el Espíritu Santo no está aquí en el templo. Así es, ahí sí es, pastor. Entonces miremos que seguimos. O, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí, la viga en el tuyo es grande. Pastora, cuando nosotros, hay veces que nosotros queremos corregir a la gente y vamos corrigiendo a todo el mundo, resulta una cosa que yo no estoy echando de ver las correcciones que yo necesito también. Porque es que hay veces que nosotros pensamos que ya yo no me lo sé todo, yo no soy nadie, pastora, ni usted tampoco. Nosotros cada día estamos aprendiendo más y le pedimos el favor a la gente que no nos vamos a señorear, porque nosotros nunca nos podemos señorear aquí sobre la faz de la tierra. El único que sabe y el único que no se equivoca, pastora, se llama Jesucristo. Amén, amén. Mire que esto es algo delicado porque hay personas que se preocupan más por las cosas ajenas, por todo lo que sucede por fuera, que por su propia vida. Yo he visto muchos casos. Hay veces que uno va en el carro, hay veces que uno va, que me ha tocado ir en el metro y llevamos una conversa, el que va conmigo, y resulta de que la persona que vaya en el otro lado no va poniéndole cuidado a lo de él, sino poniéndole cuidado a lo de uno. Por eso nosotros tenemos que ir hablando de cosas positivas. Porque si yo voy hablando de Jesucristo y aquella persona está oyendo lo que yo estoy hablando, bienvenidos sean esos oídos a mis palabras. Porque yo estoy hablando de algo fructífero, de algo verdaderamente que debo de hablar. No debo de ponerme a hablar cosas negativas para que el vecino que vaya al costado mío no esté hablando también cosas que no debo de hablar. Y nosotros cuando vamos hablando, debemos hablar de la Biblia, debemos hablar de cosas productivas que nos estén dando provecho y que nos estén acogiendo la gente de afuera, que esté admirando el comentario que nosotros estamos haciendo, pastor. Sí, pastor, porque es que mire que nosotros necesitamos ser edificados por la palabra, renovados por la palabra. Mire que si aún la Biblia dice que no juzguemos para que no seáis juzgados, es porque nuestra condición, nuestra conducta no debe de ser conforme el mundo lo hace, conforme el mundo lo dice, conforme la carne desea, sino conforme la voluntad de Dios. Porque mire que aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque así como juzgáis, seréis juzgados. Entonces mire que si va a haber un juicio con aquellos que critican, que señalan, que murmuran. Porque es que nosotros tenemos una genética de hace mucho rato que nosotros nunca podemos asumir la responsabilidad. Dese cuenta usted que Adán, cuando lo pusieron en el huerto, cuando el Señor lo llamaba, Adán, Adán, ¿a dónde te metiste? ¿Y qué hiciste? La mujer que tú me diste. Entonces mire, usted no asumió la responsabilidad de él. Había dicho, yo he pecado. Por eso nosotros no podemos, nuestros pecados no se los podemos acumular a nadie.
Pastora, estos son temas muy controvertidos porque nosotros, primero que todo, tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios, pedirle mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucha sabiduría a nuestro Señor Jesucristo, porque hay veces que nosotros pensamos que nosotros con palabras no herimos a la persona, que lo hacemos es con un puñal, con un machete, con un cuchillo. No, Señor, uno con palabras está hiriendo la persona. Por eso el tema de hoy es superando Los perjuicios. los perjuicios. Cuando estamos superando los perjuicios, nosotros estamos sanándonos de todas esas heridas, de todas esas cosas negativas que nos han dejado los perjuicios. Mire que aquí estamos hablando de juzgar, estamos hablando también de que debemos de tener mucho cuidado con ese punto porque no debemos de hacerlo, porque aún delante de Dios es pecado. Ahora miremos que sigamos aquí en el libro de Mateo, estamos en el libro de Mateo, capítulo 7, vamos para el versículo 5 y mire las palabras tan fuertes que la misma escritura nos dice. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Iglesia, hermano, amigo, usted que está allí, mire que esta palabra el Señor mismo nos la, como quien dice, te hablo te enseño para que aprendas de que no debemos de juzgar a nuestro hermano, aunque tenga errores. Nosotros debemos de hablarle de la mejor manera, pero también debemos de mirar si estamos en condición para hacerlo. Porque nosotros primero debemos de mirarnos a nosotros mismos, en qué condición estamos, para poder ir a mirar los errores de nuestros hermanos o de nuestros amigos. El pan nuestro de cada día de nosotros los humanos, es señoriarnos nosotros y nosotros, o sea, por nuestra propia boca. Y nosotros no debemos de darme yo ese bombazo yo mismo. O si no, si yo tengo buen comportamiento, pastora, yo creo que la gente de afuera debe de analizar el buen comportamiento que yo tengo. Porque yo no puedo hablar por sí mismo. Yo no me puedo dar fama yo mismo. El juicio lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso nosotros tenemos que superar todas esas dificultades, todos esos daños que nosotros estamos recibiendo y saber asimilar las cosas y sabernos dirigir al hermano o al amigo, saber en qué área estamos hablando, unas cosas que hay veces que yo he oído cosas en el bus, donde voy en la buseta, he oído cosas que no es para que se hablen en esas partes, porque hay cosas tan reservadas que uno debe de hablarla es por allá solo. Pero nosotros debemos de cuidarnos, es de la presencia de nuestro Dios. Y nuestro Dios, si yo lo llevo, si yo voy haciendo lo que a Él le agrada, ahí va Él conmigo. Porque de ninguna manera Él se separa del costado de nadie. Nosotros lo echamos del costado de nosotros. Entonces miramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. O sea que miren que algo hermoso y precioso que es que para Dios no hay excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Mire que hay personas o hay gente que esta es una palabra que poco utilizamos, pero hay momentos y casos en los que debemos de hacerlo, y es que delante de Dios la discriminación es pecado. Porque mire lo que el Señor nos dice, porque Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama a todos por iguales. De ninguna manera él no tiene color, él llámese moreno, llámese blanco, llámese indígena, llámese de lo que se quiera llamar. Él a todo el mundo ama por igual. Y nosotros aquí en la tierra somos los que somos racistas. ¿Por qué somos racistas? Porque yo defiendo es mi raza. Yo debo de defender es lo que Dios ha dejado plantado aquí sobre la tierra, que es su palabra. De esa debo hablar, de eso debo testificar, y de ese mensaje y de esas condiciones, donde quiera que vayamos, es que nosotros debemos estar precisos. Vea, hay mucha gente que dice, cuando nosotros venimos de un pasado, la gente de afuera dice, vea lo que era fulano,
pero está hablando, está diciendo un testimonio. El problema es que nosotros sigamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo cuando no conocíamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad se llama Jesucristo. Por eso cuando nosotros estamos al día y que estamos conociendo la luz que es Jesucristo, nosotros debemos dar luces también y dar buen testimonio donde quiera que vaya. Amén, amén. Mire que la Biblia nos está diciendo. El mismo Pedro dice que abrió su boca. Dice, y comprendió y dijo que Dios no hace excepción de personas. Todos delante de Dios somos iguales. Así que vamos a seguir leyendo las escrituras. Dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, anunciando el evangelio de paz. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tu vida y el Dios de toda la humanidad. Nosotros tenemos que apropiarnos, vivir la palabra de Dios y vivir en confianza. ¿Cuál es la confianza que yo debo de tener? Que yo no estoy perdiendo mi tiempo. Yo no debo de estar haciendo lo que al Señor no le agrada. Dios está en todas las áreas que usted nunca ha creído que Él está. Porque yo he oído muchas veces, y hay muchas veces muchas personas diciendo que Dios no se acuerda de ellos. No, Él sí se acuerda de nosotros. Lo que pasa es que nosotros hay veces que queremos que Él trabaje a la perfección de nosotros. Y Él no trabaja con nosotros somos los que tenemos que trabajar con Él. De acuerdo al trabajo que yo estoy llevando, Él, sin yo pedirle, porque Él sabe mis necesidades, Él me va a multiplicar, me va a socorrer de una o de otra manera. Hay veces que hay mucha gente que me ha dicho, no, pero es que yo nunca he visto que Dios te ha bajado del cielo a la tierra, pero Él está usando otra persona para que esa persona me esté bendiciendo porque Dios le puso el sentir a esa persona. Pastora, vea, hay muchas cosas en la vida que nosotros tenemos que llevar en cuenta y es que jamás de los jamases, si uno hoy en día recibe una bendición, es para que uno también tiene que bendecir a otra persona. ¿Y cuál es la otra persona que usted va a bendecir? A su prójimo. No es a mi madre, no es a mi padre, no es a mi hijo, es al prójimo. Porque si yo estoy tirando para mi hijo, para mi hija, para mi padre, para mi madre, yo estoy haciendo lo mismo que hacían los fariseos, que se paraban en la esquina a hablar de Dios y aborrecían a Jesucristo, que era Dios. Entonces, pastor, miramos que estas personas que traen perjuicios a otras familias, a otras personas, son personas que por lo general son negativas. Nosotros tenemos que, esa es la parte más fundamental del ser humano. Hay veces que nosotros tenemos que ser sordos, no oír esas cosas negativas que están hablando de uno. Porque si uno se pone a escuchar todas las cosas negativas que le dice el prójimo a uno, no nos vamos a edificar nunca. Porque siempre voy a pasar en contienda, siempre voy a pasar haciendo reclamos, siempre voy a pasar perfilado donde no debo de estar haciéndole comentarios. Si hablaron lo que hablaron, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar nadie el reclamo que el Señor Jesucristo le hizo a la gente porque hablaban de Él. Y hablaron, lo escarnecieron, tanto hicieron que hasta que lo mataron. Entonces nosotros también tenemos que tener los oídos de nuestro Señor para las cosas malas o no oír nada. Dejémoslo quieto. Pastora. Entonces miremos que en Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, bendito sea el Señor, de sí, del que debe tener, sino que piense de sí con conducta, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, pastor.
Está hablando el apóstol Pablo. Porque estamos hablando en el libro de los Romanos. Sí. Cuando Pablo hablaba lleno del Espíritu Santo. Porque si vemos que Pablo tuvo un pasado, pero desde que Pablo llegó al redil de nuestro Señor Jesucristo, que fue llamado, y de qué manera lo llamó durito. Y entonces yo, antes de seguir con este comentario, con este bosquejo, le pido a la gente que no vayan a esperar ese llamado de nuestro Señor, que lo llame así durito, que lleguemos a la presencia del Señor sin que un hijo esté grave, sin que la esposa, que el esposo, en fin, vamos a seguir al Señor Jesucristo porque nos conviene. ¿Y por qué nos conviene? Porque si ponemos a analizar la vida que Pablo llevaba, Pablo era un hombre muy desordenado en la vida singular. Pero si usted puede analizar que desde que siguió el redil de nuestro Señor Jesucristo, fue un hombre intachable, fue un hombre que se esmeraba, y era un hombre que lo profetizaba era porque el Espíritu Santo se lo inculcaba para que lo profetizara. No era profecía de parte de hombre, como vemos muchas personas que nos ponemos a profetizar cosas que ni siquiera el Señor se lo ha pasado por la mente a ninguno, pastor. Y es que si analizamos ese mismo pasaje, pastor, miren, digo pues, decía el apóstol, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mire esta palabra tan hermosa, la cual nos está llevando y nos dice, como quien dice, debes de vivir en humildad, con humildad. Debes de pensar con sensatez. Y no señorearse por la sabiduría. Nunca va a estar, lo que quiere decir también ese verso, es que nunca debe de estar la persona por sobre de nadie. Siempre los que estén junto con vosotros debemos de tener cultura. ¿Cuál es? No señorearme yo, porque el único que se debía de señorear cuando estaba aquí en la tierra era Jesucristo, y nunca lo hizo. No lo hizo. Y él fue muy humildemente un hombre que tenía un poder, y lo tiene, y se dejó hacer todo lo que la gente quiso. Entonces nosotros también vamos a ser imitadores de nuestro Señor. No es que porque nosotros somos humanos y Él era espíritu. Nosotros tenemos que entender que después de Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Pero tampoco nosotros nos vamos a señorear delante del ser humano porque ya uno tenga más conocimiento que el otro. Nunca jamás de los jamases. Y mire que hay personas, pastor, que miran a otras personas por encima de los hombros. Delante de Dios es pecado. Ese orgullo, la vanagloria, el querer, porque sabemos que hay personas que hay ciertos niveles de la cual ellos pues se creen demasiado. Y mire lo que la Biblia nos enseña. Mire, pastor, esos son temas que son delicados. Sí. Porque es que a mí nunca me ha tocado eso, nunca me tocó. Pero sí, yo me encontré con muchos hermanos de muchas denominaciones, de muchas iglesias, donde decían que tenían que sacar cita para hablar con el pastor, con alguien en la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿y dónde está en la Biblia la cita que sacó la gente o sacaron los discípulos del Señor para hablar con nuestro Señor? En ninguna parte. Aquí en la tierra, el que tenga una economía solvente, sobre todo el ser humano, que tampoco ya se esté enalteciendo, que tampoco mire al otro hermano, que lo mire por sobre la cabeza del hombro, no, que seamos los más humildes, porque hay veces que la gente de la calle no ha llegado a la presencia del Señor por el mal comportamiento que nosotros tenemos, pastora. Así es. Y mire que también vemos personas que tienen un alto rango, ¿y para qué? Pues Dios les ha bendecido, ¿cierto?
y son tan sencillos, tan humildes, bendito sea el Señor. Ahí vemos que la Biblia nos dice que nosotros debemos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, imitar a nuestro Señor Jesucristo, en todo debemos de imitarlo, porque de verdad nos dio un buen ejemplo, y ese ejemplo como hijos, como personas, como amigos, tú que estás allí escuchando, debes de imitarlo, su humildad. Nosotros no vamos a confundir tampoco la humildad con la pobreza. No, la pobreza es una y ser humilde es otra. ¿Cuál es la humildad? La humildad es que yo no debo de pasar por sobre de nadie. Yo no debo de creerme con nada con lo que tenga. Yo no debo de decir cosas negativas porque que yo soy primero. No, yo debo ser el último. Porque nuestro Señor Jesucristo en ninguna parte se presentaba Él. Cuando lo estaban probando, Él era un hombre que sabía y sabe todo. Entonces, ¿por qué Él la cogía muy suave? Para que nosotros tuviéramos ese ejemplo de Él. Cuando el Señor se hizo hombre aquí en la tierra, no era para que nosotros lo miráramos como cualquier cosa. Es para que nosotros miráramos que no hay problema, no hay dificultad, que Él también no padeció aquí en la tierra, que nosotros también la podemos padecer. Asimismo vemos que cuando hablamos de la pobreza, tampoco estamos hablando de... La pobreza es lo que tú tengas allí dentro de tu corazón, lo interno. Porque de verdad que dentro de ti hay mucha riqueza espiritual. Mientras que tú tengas a Cristo, no hay pobreza. Y cuando hay pobreza, la pobreza es aquella persona que no tiene a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros fallamos de dinero, eso no es ser pobre, eso es escasez de dinero en el hogar. Pero, ¿cuál es el pobre? El pobre es el que no tiene a Jesucristo en el corazón. Por eso nosotros, la pobreza, esa pobreza de que no tengamos a nuestro Señor, debe de venir esa riqueza que es el Señor Jesucristo a mi vida. Así es, venimos aquí ahora al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, y lo voy a leer detenidamente para que podamos explicarlo y usted pueda entenderlo un poco más. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Vamos a mirar de qué nos está hablando. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, pastor. Cuando el apóstol Pablo decía que la plata y todo eso es lo que nombra la pastora: envidia, avaricia, idolatría, de todas esas cosas negativas, esos son basura. Porque nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas negativas. Porque si yo soy seguidor de las cosas de Dios, pero resulta que yo estoy haciendo lo que al Señor no le agrada, yo estoy admirando con estos ojos que ya tengo que ponerme lentes, estoy mirando otra mujer de otra manera, yo estoy cometiendo pecado. Aunque no le esté faltando respeto, pero ya pequé. Y nosotros debemos estar apartados de esas cosas negativas, de todo eso que ha leído la pastora aquí, que dice, vuelve y lea a la otra pastora. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Cuando nosotros estamos ya cimentados de la palabra de Dios, tenemos que, por eso dice, ya ese viejo hombre ya no debe representar en este nuevo revestido con la sangre del Cordero. Debe morir. Porque el viejo hombre debe de estar por allá enterrado ya. Nosotros cuando estamos diciendo esa frase, no es que yo estoy muerto, yo estoy todavía vivo. ¿Cuál es que nosotros tenemos que dejar todas esas cosas? Todas esas cosas negativas tienen que pasar en mi vida, que no seguirla yo almacenando de nuevamente. Todo lo que no edifica, lo que no construye. Entonces seguimos aquí en el 7, dice: los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora
Dejad también vosotros todas esas cosas, como la ira, el enojo, malicias, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando esas cosas están morando, hay mucha gente que dicen que nuestro Señor Jesucristo también le dio ira. Cuando llegó al templo, que encontró ese negocio ahí, esos animales vendiendo de todas clases de cosas, él volcó toda esa silla. Y él no fue ira, él sintió un celo por la casa como la estaban profanando, la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Ande se habla, ande se guarda la palabra y ande se predica. Y pues y le repito, el cuerpo de nosotros también. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad. Porque yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Ande haya cosas, ande haya pecado, ande haya cosas, el Espíritu Santo de Dios no va a morar en esa persona. No es porque Él no quiere entrar, sino porque la persona no lo deja de entrar. Porque Él es santo, el Espíritu Santo. Lo ha dicho yo siempre, Él no es un golero, Él no es un marrano, Él no es un perro, Él es santo por sobre todas las cosas. Por eso nosotros debemos de estar en santidad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios esté morando en nosotros. Todas esas cosas negativas, por eso Pablo lo decía. Por eso Pablo lo decía, que todo eso era basura. Y Pablo fue una persona que se esforzaba más cada día cuando las personas no le creían. Y entonces nosotros hay veces que cuando no nos creen, nosotros ya tiramos la toalla. No, el deber de nosotros es seguir y seguir hasta el día que tengamos una respuesta de parte de Dios. Porque si es para que nosotros no le prediquemos más, no le llevemos más el mensaje a esa persona, Dios debe de ponerle sentir a una persona para que no vayamos más a esa casa. Entonces vemos que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Al morar el Espíritu Santo, todo lo de nosotros debe ser cambiado, transformado, nuevo. Entonces dice, el 9 dice, no mintáis unos a otros, habiendo despojado ese viejo hombre, revestidos del nuevo, él, el cual conforme a la imagen nos creó. Estamos hablando de Dios. Renovados en el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisado, bárbaro, ni escitas, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Gloria a Dios. Cuando está hablando ese bonito versículo que ni griego, ni judío, ni nada de eso, es porque nosotros tenemos un privilegio que esa gente no tenía, porque gracias a esa gente nosotros tenemos ese galardón que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que apropiarnos y vivir la palabra de Dios conforme lo manda la Escritura. Claro que nosotros somos humanos, somos imperfectos. Aquí en la tierra recto no hay nadie, pero nosotros tenemos que meditar y tenemos que verdaderamente hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es lo que le agrada a Dios? Lo que el mundo no hace. ¿Por qué el mundo no hace eso? Porque ellos están metidos en sus deleites, en sus cosas negativas, placeres del mundo que creen. Vea, yo pastora, vea, yo he oído muchos hombres que dicen, no, que yo, el día que me muera, yo me llevo lo que me como. Y todas las mujeres que hayan estado conmigo, yo le dije, a varios de esos le he dicho yo, la comida las has dejado muchas veces. Las mujeres también, si están vivas, también quedan. Si no tienes a Jesucristo, no te llevan nada, porque cuando uno parte de aquí, si no tiene a Jesucristo, estamos perdidos. Estamos más perdidos que Satanás. Entonces miramos que en Romanos capítulo 12, versículo 3, nos invita, nos llama y nos dice que debemos de vivir en humildad y pensar con sensatez. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, pastor. Muchas gracias de parte de nosotros, de la pastora y este pastor. Le decimos muchas gracias, que Dios los bendiga y que los siga bendiciendo ricamente. Bendiciones, chao, bendiciones.